Veníamos hablando quedamos en esta pregunta. Dios odia. Y no me voy a devolver. Recuerde que yo no me devuelvo. Arrancamos a partir de donde estábamos. Si alguien no vino, váyanse a los audios, los escuchan y arrancan con nosotros en conjunto. Entonces, la pregunta fue, ¿Dios odia? Si Dios odia, entonces yo debería de odiar. Porque yo debo de ser como Dios es. Entonces, si Dios odia, yo automáticamente, por solo el hecho de querer ser como Dios, por solo el hecho de querer seguir al Señor, yo debería de odiar a las personas, o yo debería de odiar a mi prójimo. Y va muy contrario al mandamiento, que dice que amemos a nuestro prójimo, ¿o no? Dios ama, entonces si Dios ama, ¿qué debo de hacer yo? Yo debo de amar como Dios. Entonces, cuando yo hago la pregunta, que si Dios odia, tenemos que preguntarnos realmente si en alguna parte de la Biblia dice que Dios odia, para poder sustentarlo. Veamos esta otra imagen. ¿Es bíblica la frase Dios odia el pecado pero ama al pecador? ¿O es bíblica la frase ayúdate que yo te ayudaré? Porque hay gente que dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. La frase se originó, ayúdate que yo te ayudaré, en la antigua Grecia. Originalmente fue un proverbio griego. No me sirve el puntero, tengo que estarme acercando. Es ilustrada en 2 de las fábulas de Esopo. Ya en una oportunidad habían expuesto sobre el género de la fábula y sabemos lo que significa esto. Y algo similar se encuentra en el drama de la antigua Grecia, donde dicen, ayúdate que yo te ayudaré, pero no es una frase bíblica. Por lo tanto, la vamos a descalificar como puesta en la Biblia, aunque muchas veces ustedes escuchan a personas diciendo lo que está arriba, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y otras personas dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Muchas veces se levanta así y dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. O a Dios rogando y con el mazo dando. Otra pregunta, esta frase que está aquí, en la multitud de los consejeros está la sabiduría. ¿Es bíblico eso? Sí. Leamos el texto. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay ¿qué? Seguridad. Entonces, esto que estamos estudiando acá, eso lo encuentro en Reina de Valera. ¿Alguien tiene la Dios habla hoy por ahí? Me imagino que. La tengo en celular yo. Sí, no importa, para que lea el texto ahí. Lo que queremos rescatar es esto. ¿Esta frase está bien decirla? Está bien. Pero decir que es un pasaje textual de la Biblia no está bien. Es que esa es la diferencia. Y puede sonar bonito, como Dios odia al pecado, pero ama al pecador, suena bonito, es agradable. Vamos a otra frase. Cuando la encuentren me lo ¿Cuál es dice. el pasaje? Perdón, dígame. Es que no, ahí está. No está. Proverbios, voy a ver si es 3:14, no le puse el. Proverbios 3:14. Voy a ver, y si no, no se preocupe. Otra frase que vamos a preguntar si es bíblica. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. ¿Es bíblico eso? O sea, ¿lo dice así? ¿Por qué es importante? Porque podemos usar una parafrasis. Y una parafrasis significa que podemos exponer la idea. Ahora vamos a aprender más adelante lo que es una parafrasis, que es un tipo de género. Podemos exponer la idea, pero no podemos decir así dice la Biblia. Podemos decir parafraseando el texto y entonces lo exponemos, lo cual significa que no tengo la idea clara, pero sé que por ahí anda la idea. Bueno, ¿cómo dice el texto? Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de... ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Porque cuando arriba dice el que habita entre las... Dios habita entre... Sí, lo hacemos como una conexión, pero no dice eso la Biblia. Es que eso es lo que hay que tener cuidado. O sea, si nosotros... Recuerden lo que la palabra dice, el que le cambia una J, una Yot, o una tilde, una Hei, a la Biblia está condenado a lo que aquí, a las plagas que aquí dice. Entonces, el solo hecho de decir Dios dijo esto, aunque haya una variación en una palabra, nosotros estamos incumpliendo lo que Dios dice. Por eso es que vamos a estudiar la parafrasis.
Porque la paráfrasis nos evita de caer en condenación. Nosotros nos equivocamos mucho. Ahora, ¿Dios nos va a mandar al infierno por eso? No, porque gracias a Dios que tenemos a Jesús y al Espíritu Santo. Pero debemos de ser responsables a la hora que decimos algo. ¿Por qué? Porque recuerde, cuando usted dice, Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, hay una conexión, pero no dice eso. Porque el pueblo somos nosotros también. ¿Me estoy explicando? Lo que queremos rescatar hoy es cómo abordamos un texto. Y ahora lo van a ver, porque justamente cuando yo digo Dios odia, entonces yo estoy cambiando el texto como Dios lo plantea. Y resulta que Dios no odia, no hay armonía entre el odio y el amor. Son antagónicos, son opuestos. Ni una hoja de un árbol cae si no es por la voluntad de Dios. ¿Es bíblico eso? Tampoco es bíblico, pero a veces usted escucha a las personas, y óigame, es tan interesante que en una exposición de la IBI, y cuando digo una exposición no vocalizada, sino escrita, uno de los teólogos de ahí hizo mención de esto, y así lo puso, como que Dios había dicho eso, y me sorprendió verlo ahí. Me sorprendió no porque no se puede equivocar como ser humano, sino al no tener el cuidado, sabiendo de la cantidad de personas que están escuchando eso. Pero resulta que eso no está en la Biblia. Eso está ¿en dónde? Eso está en el libro de Miguel de Cervantes, en el capítulo 3, que se lo dice Don Quijote a Sancho Panza. Pero la idea nace de aquí. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La idea. Sí. Es parecida, pero no es lo mismo. El hecho de que nosotros digamos algo parecido, pero no es lo mismo, podría presentarse para que el mensaje cambie. Y cuando el mensaje cambia, entonces ya no estamos diciendo lo que Dios dijo. Por eso es que es tan peligroso cuando abordamos, por ejemplo, lo de los tatuajes. Solo hay un verso que dice, en toda la Biblia, solo hay un verso que dice que no se tatúe. Yo no voy a hablar de los tatuajes, ya una vez di una enseñanza de eso. Pero ¿cómo interpretamos esto? Si usted lo interpreta tomando nuestro contexto cultural y no lo que estaba pasando allá, entonces no entiende el principio que está en el texto. Y si yo no entiendo el principio que está en el texto, entonces yo estoy predicando opinión y estoy predicando emoción. O sea, es un texto subjetivo. Aunque lo que esté diciendo esté bien. No estoy diciendo que está mal. Aunque lo que yo diga está bien, aunque parezca una idea buena, aunque enseñe, aunque edifique, yo no puedo decir Dios dice así. Eso es lo que yo tengo que tener cuidado. Así dijo el Señor, es donde yo tengo que tener cuidado. Yo puedo decir, parafraseando, y vamos a ver lo que es una parafrasis, parafraseando el texto o parafraseando la idea, entonces ya yo sé que no me van a tomar como que Dios lo dijo así. Puedo usar la idea, plantearla y llevarla en la dirección correcta, sin que yo esté infringiendo un mandamiento del Señor. ¿Por qué les estoy enseñando esto? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque nosotros no vamos a recordar de memoria todos los pasajes de la Biblia. Cuando usted quiere decir que en la Biblia dice algo, así dice Dios, ábrala y léala. Y si no se acuerda del texto, solamente entonces dice, bueno, parafraseando el texto. ¿Qué es parafraseando el texto? Es acercándome a la idea, pero no necesariamente lo que yo estoy enseñando es exacto a lo que está escrito. Pero también cuidado, porque resulta que ahora se está parafraseando la teología y salen nuevas Biblias o nuevas traducciones que no dicen lo que Dios dijo, sino lo que el traductor quiere decir. El Salmo 5.4 dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Estamos en la frase de arriba, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Es bíblico eso? No, ¿verdad? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Escuche, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es todo lo contrario lo que está diciendo arriba. Pero ¿dónde sacó la palabra odio? Le voy a decir de dónde sale la palabra odio. De la traducción que se hace literal del texto. ¿Cómo? Pastor, pero usted me está diciendo que hay que ir al texto literal. Escuche cómo se escucha en Dios habla hoy.
Y Dios habla hoy, lo está tomando del texto original. Es la traducción más cercana al texto original. Y en Dios habla hoy dice, no eres tú un Dios que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay lugar para los orgullosos. Tú, qué peligroso. ¿Y por qué qué peligroso? Lo dice una traducción de Dios habla hoy, cercana al texto original. Y resulta que el que está más cerca de la idea que Dios dio es la traducción de Reina de Valera. Cuando nos encontramos con esto, las personas detractoras de la Biblia, entonces dice que la Biblia se equivocó. Y hay ideas en donde dice la Biblia se equivocó. Si ustedes leen el canto de María, cuando el cántico de Ana, perdón, cuando ustedes escuchan el cántico de Ana, Ana dice que si no me equivoco, está en el capítulo 2 de Primera de Samuel, si no me equivoco, dice que la infértil tuvo 7 hijos. Cuando usted viene y estudia cuántos hijos tuvo ella, más adelante ella tuvo 6. Ahí hay un chiquillo que está sobrando en algún lado. Por algún lado sale sobrando un niño. ¿Cómo podemos explicar eso? Cuando usted se va a la traducción original, así es como dice. Entonces no necesariamente porque está en la traducción hay cosas que vamos a poder explicar. Es mejor decir no sé. Porque cuando yo trato de darle un sentido a eso que está escrito ahí, entonces automáticamente yo empiezo a hacer una apología. Una apología es una defensa del texto en desconocimiento. Entonces yo voy a empezar a hablarles un poquito de lo que dice aquí. La frase Dios odia al pecado pero ama al pecador, eso es incorrecto. Dios aborrece, como dice arriba, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y cuando dice que aborrece a los que hacen iniquidad, ¿de quién está hablando? ¿De la acción o del individuo? Está hablando del individuo, entonces aborrece al individuo. Pero el texto de abajo me dice que odia al individuo. Vuelvo a preguntar, ¿Dios odia? No, ¿verdad? ¿Y cómo entonces, cuando alguien me saque ese texto, cómo yo puedo hacer una apología de ese texto? Pastor, en la nueva traducción viviente habla también de aborrece. Sí, el único que dice odia es esta traducción, Dios habla hoy, nada más. Vamos a ver, veámoslo en esto. En Reina de Valera 60 dice aborreces. En Dios habla hoy dice odias. En Nueva Traducción Viviente dice aborreces. En la Biblia del lenguaje actual dice aborreces. Ahora vámonos a irnos al hebreo, al texto hebreo. En el texto hebreo dice sané. ¿Cuál es la traducción de las que acabamos de leer más cerca del texto original? Y Dios habla hoy dice sané odio. ¿Me estoy explicando? Cuando usted se va al texto original, la palabra ahí es sané en hebreo y significa odio o aborrecimiento. Cualquiera de las dos. Dependiendo del traductor va a tomar odio o va a tomar aborrecimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros saber qué es lo que está pasando aquí? Ahorita se los voy a explicar. ¿Qué es el significado entonces? Bueno, el verbo en hebreo es un verbo en infinitivo verbal. Hay que aprender esto, por favor. Esto es muy importante. Es un infinitivo verbal. En hebreo hay ciertas características, no hay superlativos. ¿Saben qué es un superlativo? ¿Qué es un superlativo, doña Marlene? Se maximiza. O sea, en hebreo usted no puede decir Dios es santísimo, porque no existe esa palabra. Entonces, ¿cómo se dice? Santo, santo, santo es Dios. Por eso es que se repite, porque está dándole el superlativo. Entonces, cuando alguien lee dice, ay, es que Dios es 3 veces santo porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es eso. O sea, suena bonito. Puede parafrasear la idea, pero no es lo que dice el texto. Cuando el texto dice Dios es santo, 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 está diciendo Él es santísimo. Bueno, de la misma manera, el verbo sané, que significa odio o aborrecimiento, es un verbo infinitivo verbal. ¿Qué es un verbo infinitivo verbal en hebreo? Y esto es importantísimo para hacer una apología correcta del texto que acabamos de mencionar. Resulta que es carente de género. Eso es infinitivo verbal, no tiene género. O sea, no se define por ninguna de las situaciones en las cuales nosotros podríamos llevarlo. O sea, o es odio o es aborrecimiento. Al no tener género,
Entonces usted lo va a interpretar según usted lo entienda. Y va a poner la palabra según usted entienda. Cuando el hebreo convierte esa palabra en un significado auténtico y no aparente. ¿Se acuerda lo que estudiamos de significados aparentes y auténticos? Yo tengo que irme al significado histórico. ¿Cómo yo voy al significado histórico? Entonces leo todo el texto de qué viene hablando. Y no solo leo el texto de qué viene hablando, sino tengo que estudiar a las personas que escribieron eso. Cuando yo estudio a las personas que escribieron eso, decir que Dios odia sería una herejía. Un sacerdote judío jamás escribiría que Dios odia. Entonces ya estudió eso. Entonces, ¿qué está escribiendo él? Está escribiendo que Dios tiene un profundo rechazo hacia la persona que practica el pecado. Ese es el significado histórico. ¿Me explico? Entonces, a la hora que yo leo, yo no solo puedo tomar la palabra y ver el significado individual de la palabra, sino que una regla principal de hermenéutica es que esa palabra puede significar en un libro una cosa y en otro otra. Por lo tanto, aplicado en ese momento a ese texto que Dios aborrece al que practica la iniquidad, va con el carácter del escritor, va con el carácter de Dios y va con el carácter histórico, cultural de las personas que están sirviendo a Dios. ¿Me expliqué con eso? Entonces, la palabra correcta ahí, al agarrar el infinitivo verbal, sané, la palabra correcta a traducir por un concepto ideológico, semántico y religioso, incluyendo la parte cultural e histórica, es que Dios aborrece. Porque sería darle una característica a Dios que no tiene. ¿Alguna pregunta para seguir? ¿Estamos claros en eso? Entonces, si yo les pregunto a ustedes que si Dios odia al pecador o odia el pecado, ¿cuál es la respuesta? Aborrece. Dios no odia. Entonces alguien le saca ese texto y le dice a ustedes, no, aquí en Dios habla hoy, la única traducción que dice así, que odia. Entonces, ¿cómo me explica eso? ¿Cómo lo explicarían? Como yo les acabo de decir, pero si lo quieren hacer de una forma muy simple, usted agarra, pastora, usted agarra 5 versiones y en 4 dice aborreces y en 1 dice odia. Entonces el problema ahí es el traductor. El traductor lo tomó por dar las dos posiciones. Voy con usted y escuchamos a la pastora que levantó la mano. Sigo allá, ¿ok? Digamos, yo creo que me va quedando claro lo que se está diciendo, pero digamos, a una simple, llana conocimiento que uno pueda tener, digamos, en una conversación, Ajá. al final, o aborrecer y odiar no es casi que lo mismo. No. Voy a esto. Ahorita vamos Porque a eso, si sí. usted ve, digamos, un ejemplo, en una conversación, y yo de repente le digo a Aurea, es que yo aborrezco a ese vecino, como lo toma Aurea, que lo odia, que no lo detesta, Sí, que lo odia. porque es el entorno, sí, es el entorno cultural en que está usando la palabra. Y está bueno lo que la pastora está diciendo, le voy a decir por qué, porque justamente ahí es donde entra la interpretación ingenua del texto. Cuando uso mis emociones, que sería una aplicación, ¿cómo se llama cuando se mueve algo por las emociones? Ya olvidé la palabra. No es objetivo lo que yo estoy diciendo, es subjetivo. O sea, yo estoy haciendo una aplicación subjetiva, porque está moviendo lo que yo siento. Y cuando digo yo siento, no es el aborrecimiento, sino lo que yo siento por lo que yo he aprendido dentro de mi entorno. Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes vienen y en Costa Rica le escucha y le dicen a alguien, mire, ahí va el machillo, o ahí va un macho, ¿qué entienden ustedes? Una persona rubia. Pero depende del país, cuando usted dice, ahí va el macho, refiriéndose a una persona, se ofenden porque está hablando de un animal, una característica de un animal. Está hablando de entre hembra y macho, no de un hombre, sino de un animal. Y así sucesivamente, cuando usted va agarrando ciertas palabras, dependiendo del país donde usted la proyecte, así mismo la van a recibir. Entonces, lo que me está diciendo usted, que usted le dice a ella, ella lo va a recibir según su entorno en el que lo aprendió, la palabra. Pero no necesariamente es en el entorno en que fue escrita la palabra. Y ahorita volvemos. Don Alejandro. No, que yo lo que dije fue eso, que entonces ahí el problema fue que al existir con la palabra sané, está dando la posibilidad de que sea entre odio y aborrecer, y el traductor dijo odio.
Yo no diría eso. Yo diría que el traductor no abordó el expediente. Por eso. Simplemente vio esa palabra, conoció esa palabra y la puso sin abordar el expediente. Ahora usted me dice, pero los traductores son personas eruditas, son conocedoras de la palabra. Déjeme, mi hermano, que si usted agarra la nueva versión internacional, usted se va a encontrar montones de errores, pero montones de errores de traducción. Y no que hayan errores de traducción aquí implica que la palabra está errada. Por eso es que requerimos del Espíritu Santo, porque si usted agarra Dios habla hoy, agarra la nueva versión internacional o agarra Reina de Valera, independiente de la palabra que esté ahí, Dios le va a traer a usted el convencimiento de lo que realmente está en el texto. Entonces, cuando yo entiendo que esto es un asunto de un infinitivo verbal, entonces yo voy a entender que dependiendo del entorno en que se está leyendo esto, así es la aplicación que se debe dar. Yo no lo voy a estudiar ahorita, lo vamos a estudiar probablemente dentro de un par de quincenas, cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces nosotros agarramos, reducimos eso y lo hacemos de acuerdo a nuestra interpretación cultural, religiosa y semántica. Entonces nosotros decimos que está mal no congregarse por el hecho de solo no congregarse, y resulta que no es lo que el texto está enseñando. El texto está enseñando que el congregarse, aunque es un mandamiento, es una respuesta a algo que pasó. En el verso 26 del capítulo 10 del libro de Hebreos, dice así: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El verso inmediato después dice: porque si pecaremos voluntariamente, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. Ahí se pone duro, ¿verdad? ¿Por qué está ese texto tan inmediato ahí, haciendo ver que el no congregarse es tan grave al grado de empezar a desarrollar una idea en la cual termina en el verso 31 que dice horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo? Porque en los versos posteriores dice que Jesucristo hizo un pacto con nosotros en la mente y en el corazón, y que ya hizo un sacrificio por nosotros. Entonces el congregarnos es una reacción natural de amor al Señor. El hecho de nosotros reunirnos es una reacción que debería tener todo creyente, independientemente de cómo se conduzca la gente dentro de la congregación. Por eso, entre el verso 27 y el verso 30, usted encuentra cuando hay un recordatorio donde dice: y ustedes se acuerdan cómo eran, diciéndonos a nosotros que no nos olvidemos de cómo éramos nosotros y de dónde nos sacó el Señor, y por lo tanto cuando nosotros nos congregamos no hagamos un juicio contra las personas, sino que vayamos no por observar a las personas, sino por adorar a Dios en la forma en que Él quiere ser adorado. ¿Ve cómo es necesario agarrar todo y meterlo? El problema que está es sacar el pedacito y aplicarlo ahí. Bueno, de la misma manera, sacar esta palabra de un contexto nos da otro mensaje. Sacar esa palabra. Ok, después, dentro de 2 semanas, vamos a estudiarlo más a profundo. Pero veamos esto. Por la gramática hebrea, se debe ver el sujeto para que podamos interpretar correctamente la palabra, en este caso, odio. Cuando dice que Dios odia el pecado o Dios odia al pecador, ¿quién es el sujeto? Dios, correcto. Dios es el sujeto. Odio es una acción. En el pensamiento judío, el nombre no es una designación arbitraria, o sea, no se le pone el nombre a una persona porque se le ocurra ponerle, o un grupo de sonidos. El nombre dice la naturaleza y la esencia de la historia de ese individuo. Entonces, si Dios tiene un nombre y se llama Jehová Jireh, porque tiene 70 nombres, cuando se dice Jireh, ¿qué significa Jireh? Proveedor. ¿Por qué se le pone el nombre de Jehová Jireh a Dios? ¿De dónde sale ese nombre? Porque en un momento determinado, Él proveyó a su pueblo en el camino del desierto. O Él proveyó a su pueblo en el momento que se estaba levantando. Él proveyó a Abraham. Entonces, el nombre de Dios sale de una acción que Dios hizo. No es algo que se le antojó al escritor poner. Por lo tanto, el nombre de Dios en sí mismo designa algo para con Dios. Nosotros no decimos, es que Dios es Jehová o es Jehová, porque no existen vocales en hebreo, solo por decirlo. Hay algo detrás del nombre, hay toda una historia detrás de eso.
Cuando nosotros decimos que Dios es Elohim, hay una historia detrás de eso. Cuando decimos que es el Rafa, hay una historia detrás de eso. O sea, no es algo que se puso ahí antojadizamente. Entonces, en el Salmo 5, póngale atención, por favor. No eres tú un Dios. Esa palabra que está ahí, Dios, que no está en el hebreo, porque no dice Dios, eso es algo ya incorporado dentro de las traducciones latinas. Lo que dice ahí es Él. Esas dos letras que están ahí es Él. Y Él significa poder. O sea, lo que dice ahí, porque tú eres Él, ya habla de una historia. Ya habla de algo en sí que le pertenece a Él. Porque tú eres Él, que se complace en lo malo. Perdón, que se complace en lo... Es que dice no primero, no eres tú. Ah, bueno, sí, gracias. No eres tú un Dios, Él, que se complace en lo malo. Los malvados no pueden vivir a tu lado, ni en tu presencia hay un lugar para los orgullosos. Tú sané a los malhechores. Ok. Si el nombre en sí está hablando de la característica, la historia de lo que es Dios como Dios, Él, esta palabra, odiar, no va de acuerdo a esto. Y veamos lo que sigue en la siguiente filmina. Cuando en el judaísmo se habla del Chilul Hashem, ¿qué es el Chilul Hashem? Es la profanación del nombre Él. O sea, ellos para pronunciar el nombre de Dios se cuidan tanto porque pronunciarlo en vano es condenación. Entonces, decir el nombre de Dios tiene que ir acorde a la característica de lo que es Él. Entonces, es imposible que junten una característica de Él que se refiere a su eternidad, a su historia, y le pongan odio a la par. No va una con la otra, o sea, no concuerda una con la otra. No es un daño a la forma de pronunciar el nombre. Es un daño a la reputación de Dios directamente el decir una característica que no le toca a Él. O sea, es un daño al ser mismo de Dios, a la esencia. ¿Podemos dañar a Dios? No, pero a la hora de pronunciar mal una palabra que va ligada a Dios, nosotros estamos en ese momento desacreditando el nombre de Dios, y por eso es peligroso. Voy, Lumbi, para terminar la idea. Por eso los judíos están llamados al Kiddush Hashem. ¿Y qué es el Kiddush Hashem? Santificar el nombre. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? Que cuando usted menciona a Dios, cada vez que abre la boca, o lo santifica, o le trata de menguar parte de su carácter. Ahorita sigo. ¿Lumbi? Pastor, en la Biblia hay algunos versículos que dicen, nada es imposible para Dios. Ajá. Es incorrecto decir que Dios es impotente, hablando de manera general, que tiene alguna impotencia. Bueno, no voy a desviarme de esto, solo le voy a decir que Dios aparentemente es impotente en algunas cosas, porque Dios no puede pecar. Es imposible que Dios mienta, pero sacar eso del contexto no le quita a Dios que sea todo poder. Lo que significa es que Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su naturaleza. Mentir, odiar, ¿verdad? No va a ir en contra de su naturaleza. Entonces eso no le quita su todo poder. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. Y cuando dice no puede hacer, significa que no va a ir en contra de lo que Él es. ¿Verdad? Ok, regresamos. Entonces, el Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, significa que el simple hecho de decir que Él, Hashem, odia, no santifica a Dios. No santifica el nombre de Dios. ¿Por qué? Escucha lo que dice en el libro de, a ver, ¿qué se me hizo? Bueno, en Éxodo, capítulo 3, perdón. Dice, oyó Moisés frente a la zarza ardiente, escuchó esto. Moisés oyó, Eheyet Hasher Eheyet. ¿Qué es lo que él está diciendo? Yo soy el que soy. O en otras traducciones, seré el que seré. Pero rescate esto del centro. Yo soy el que soy o seré el que seré. Porque el principio del nombre de Dios es Él. Dios se llama Él. ¿Cómo Dios se llama Él? Porque esas dos letras significa eso. Eheyet, Hasher, Eheyet.
Lo que Dios está diciendo es, en esa frase es, yo era, yo soy y yo seré. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué entienden ustedes cuando usted escucha que Dios dice, yo era, yo soy y yo seré? Y Jesús lo dice también en el Apocalipsis. Yo soy el que era, el que soy y el que seré. ¿Qué significa esa frase hebrea cuando la escuchamos? Sí, es un hebraísmo, pero ¿qué significa? Pastor, en una ocasión él dijo, yo soy el alfa y el omega, entonces está hablando de También principio hasta el fin. sí, pero él no tiene principio y fin. Alfa y omega es la primera letra del alfabeto griego y la última. Alfa y omega. Entonces él dice, yo soy el principio y fin. Cuando él dice eso, él no está hablando de eternidad. Porque entonces Jesús no sería Dios. Porque tiene principio y tiene fin. Ve que es importante entender cuál es el concepto semántico que se está dando ahí y cuál es el concepto cultural y religioso que se está poniendo ahí. Porque cuando él dice, yo soy el principio y el fin, no está hablando de su naturaleza eterna. ¿De qué está hablando entonces? Que él es absoluto. Eso es lo que está diciendo. Yo soy absoluto. Todo está dentro de mí. Cuando él dice, yo soy el principio y el fin, él está diciendo, yo soy el absoluto. Pero escuche esto. Esta frase es diferente. Yo soy el que era, yo soy el que soy y yo soy el que seré. ¿De qué está hablando? Que siempre ha sido él. Que siempre ha sido, ¿vamos bien? Que no varía. Eso. Que siempre es igual. Que antes era de una forma, que hoy es de esa forma y que mañana será de la misma forma. Yo no cambio. Inmutable. Esa es la expresión. O sea, cuando Dios dice esto, a Moisés le dice, Heyet, Hacher, Heseyet, le está diciendo, yo soy inmutable. Lo que le prometí a Abraham lo voy a cumplir. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, en el tetragrama que dice Yod Hei Vav Hei, dice lo mismo. Yahet, Hasher, Yihet. Dentro del tetragrama está involucrada esa palabra de Hel Hasher o de Hel Seret. Lo cual significa que lo que él está diciendo, que él da la vida a todo lo que existe. ¿Cuándo? Antes, ahora y después. Está hablando que él trae a vida antes, cuando creó todo, trae a vida ahora y la traerá a vida después porque él genera vida. ¿Por qué quiero que aprendamos esto? O sea, ¿por qué es importante? Porque si el nombre de Dios en su naturaleza tiene un mensaje y la esencia del nombre tiene un mensaje, cuando él dice yo soy el que soy, el que no cambia, cuando él dice el que da toda la vida a todo lo que existe, hablando de su carácter, cuando él habla de eso, entonces nos vamos a volver al texto de si Dios odia, ¿ok? Porque quiere decir que la palabra odio tiene que ser consecuente a su naturaleza. Si no es consecuente a su naturaleza, esa palabra no se puede aplicar correctamente a menos que nos vayamos en el hebraísmo al género de la palabra y como no lo tiene tenemos que aplicar lo que vaya según la característica de él. ¿Me estoy explicando con eso? Ok, vamos a esto. Entonces, cuando dice que Dios odia, pensemos que es el odio. El odio es un sinónimo de resentimiento, rencor, lo cual genera un sentimiento de profunda enemistad y rechazo que conduce al mal. ¿Es carácter de Dios eso? ¿Ve cómo usted agarra la naturaleza de Dios, que Él es santo, Él es inmutable, Él es bueno, Él es amor, Él aborrece? Sí, aborrece, porque el aborrecimiento es un profundo rechazo, no es odio. Porque el profundo rechazo, usted puede rechazar a alguien que usted ama. Usted puede aborrecer o rechazar una conducta de alguien que usted ama. Porque usted está rechazando porque no va de acuerdo a lo que usted es o a lo que usted cree. Entonces, por un ejemplo, si un hijo suyo dice malas palabras, usted aborrece y rechaza eso, pero no odia a su hijo. Solo rechaza eso. ¿Qué hace que usted cambie esa conducta de rechazo o esa conducta de aborrecimiento? ¿Cuándo eso se vuelve positivo? Cuando él deja de hablar como habla. Cuando él deja de conducirse como se conduce. Entonces en ese momento ya usted viene y le continúa amando porque no le dejó de amar. Lo que aborrecía era esa conducta. Bueno, de la misma manera es Dios. Dios no conduce al mal. Esa conducta más bien es la de Satanás.
Por supuesto, pero eso viene de la palabra odio, la naturaleza de lo que es el odio, ¿verdad? Entonces, es contrario a la vida. El decir que el resentimiento y el rencor conducen al mal, entonces es contrario a la vida. ¿Y Dios qué es? Vida. Entonces Dios no puede odiar. No puede odiar porque está incapacitado para odiar. Es un valor, el odio, negativo y va en contra del amor. O sea, es, ¿qué? Antagónico, es contrario, no puede unirse, es como el agua y el aceite. A la amistad, ¿es antagónico a qué? A la amistad. Produce disgusto y repulsión hacia una persona, cosa o situación y el deseo de destruirlo. O evitar todo aquello que se odia. Entonces esto va en contra de la naturaleza de Her Hacher Jere. ¿Me estoy explicando? Y le voy a decir por qué. Porque en Malaquías 3:16 escuche lo que dice el Señor. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, Israel, no habéis sido destruidos. Podemos explicar con esto. Porque yo no odio. Por esa razón no los voy a destruir. Qué raro lo que usted me está diciendo, pastor. No nos odia, pero nos castiga. ¿Se acuerda lo que significa el castigo? Detener una conducta inmediatamente. Y después meternos en ¿qué? En una disciplina. Y eso es amor, porque al que Dios ama, disciplina. Va en consecuencia con él. La disciplina, el aborrecimiento, el castigo, la ira, todo eso va en consecuencia con el carácter de Dios, no el odio. Ahora, como dijo la pastora, ¿y cómo hacemos para explicarle a una persona o nosotros mismos explicarnos y decir esto que dice aquí no es lo que dice? Si no podemos explicarlo, si no tenemos las herramientas de conocimiento para poder explicar que Dios no odia, saque varias versiones. Fácil. Usted se va a encontrar que en todas las versiones solo una dice que odia. Todas las demás dice aborrece o rechaza. Pastor, pero sí es importante tener el conocimiento de lo que significa cada palabra. Porque correcto. Como dice la pastora, si uno no sabe diferenciar entre estas palabras, podría interpretar que esta palabra es lo mismo que esta. Y no es lo mismo. De hecho se aplica. Lo que la pastora dice tiene todo el sentido, porque usted le dice a una persona, es que yo aborrezco y dice, y sí lo está odiando. Porque esa es nuestra cultura de hoy. Por eso, porque es lo que entendemos nosotros según nuestro entorno. Aborrecer y odio para nosotros es sinónimo y no es sinónimo. Ejemplo, tristeza y melancolía es sinónima. ¿Es lo mismo tristeza que melancolía? ¿Qué es la tristeza? Claro, es un sentimiento de dolor, pero la melancolía, en diferencia a la tristeza, ¿cómo la explicaría usted? Yo me siento melancólico. Como algo que le trae del pasado, como algo, un recuerdo. Sí, puede ser, pero no necesariamente me pone en un entorno de tristeza. La melancolía inclusive puede ser bonita, o sea, puede ser recordar algo con mucho... Sí, recordar algo bonito. Ahora vamos a otro. Tristeza y depresión. ¿Es lo mismo? No. La tristeza no te incapacita, la depresión sí. Usted puede estar triste y sigue funcionando. La depresión te incapacita. Son dos cosas diferentes, pero hay gente que escucha tristeza y depresión y las asocia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Escuche lo que dice la palabra en Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se sane, y esto es importante, porque ahí dice enoje, pero cuando nosotros no vamos al sentido de la palabra, entonces, ¿cómo es que Dios es tan serio en eso? O sea, ¿cómo es tan drástico en que usted se enoja y quede sujeto a semejante juicio? Porque dice, pero yo digo que cualquiera que sane contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué es lo que está diciendo? Cualquiera que odie a su hermano. Cualquiera que odie a su hermano. No que solamente se enoje, sino que odie, que le produzca una repulsión. Lo está poniendo ahí como algo fatal para juicio. Sí. ¿Por qué? Ok. Veamos el texto de Mateo 5 bien. Escúchelo, por favor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, coneos. Esa palabra son patriarcas. No es antiguos
por antiguo nada más, sino de donde viene todo el pueblo, de donde viene toda la raíz. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Entonces, ¿cuándo se dijo eso a los antiguos? O sea, a los de atrás, de donde viene el pueblo. Cuando se dio la ley, exactamente, cuando se presentó la ley, dijo, no matarás. Primero se dijo verbal y después se dio por escrito. A esa gente que estaba en el desierto se le dijo, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que él dice. Mire, yo les voy a decir a ustedes, lo que a ustedes se les dijo, que cuando ustedes matan a una persona, ustedes están ya sujetos a un juicio. Si matan a la persona. Pero yo les voy a explicar bien el significado de las palabras, porque yo creo que ustedes no lo entienden. Estoy solo parafraseando lo que el Señor dijo. Ahora vemos cómo manejamos la parafrasis. Parafraseando lo que el Señor dijo. Pero yo os digo que el cualquiera que se enoje, la palabra es sané, o sea, y en el griego, ahí en el texto del Nuevo Testamento, la palabra correcta es orgizo. Y el orgizo es una persona que se exaspere o pierda el control. Cuando usted se exaspera con una persona y pierde el control y lo insulta, ¿usted insultaría a una persona que usted ama? Sí, claro, sí se puede dar. Por ejemplo, si no soy hijo de Dios, hoy estaba escuchando un tema de eso. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, pero nos peleamos por algo normal, de cualquier cosa, qué sé yo, algo que nos hizo en la casa. Entonces yo me pongo muy histérico y la insulta. Y digo a mi esposa, maldita la hora que te conocí. Ya es lo que hoy los pusieron y eso es una herida mortal. Ok, la pregunta es, por una pérdida de control no lo puede hacer. ok, la pregunta es, cuando usted insulta a la persona, ¿usted ama a esa persona? No, en ese momento ya te iría. Eso es muy importante. Recuerde que el amor es una decisión. El amor no es un sentimiento, no es una emoción. Entonces yo decido en ese momento amar o no amar. En ese momento no estoy amando. Aunque yo en otro momento decida perdonar, y esa es parte del amor, en ese instante yo estoy sané, yo estoy odiando. Cuidado, porque ese es el problema, que confundimos el amor con una emoción. Y la emoción deja de ser, el amor no deja de ser. ¿Y por qué el amor no deja de ser? Porque es lo que yo decido en cada momento. Cuando de mi palabra salen soeces, palabras de insulto, palabras de degradación, palabras de humillación hacia la otra persona, yo no puedo decir que lo estoy amando jamás. Eso no es amor. Eso es contrario al amor. Pero sí, es que al día siguiente ya se me pasó y yo lo abrazo y lo beso. No, hubo un estado de emoción que varió por las circunstancias, pero el amor siempre va a ser igual, es decisión. Yo decido no insultar, a pesar de lo que me están haciendo. Por muy duro, por muy difícil que sea, yo no voy a sacar palabras soeces contra esa persona, porque de la abundancia del corazón abra la boca. Es lo que el Señor dice. ¿Me estoy explicando con eso? Entonces, cuando dice que la palabra se enoje es orgizo, dice cualquiera que se exaspere, no que se enoje en un buen juicio y diga lo que estás haciendo me molesta. Pero cuando salen palabras soeces de la boca, ya eso no es aceptado por Dios. Y si queremos darle un fundamento más bíblico, dice, de toda palabra ociosa que salga de la boca darás cuenta a Dios. Y cuando dice de toda palabra ociosa, ¿cuántas son? Todas. ¿Qué es una palabra ociosa? Todo aquello que no glorifica al Señor. Todo lo que no edifica. Estamos hablando de la persona. No edifica. Todo lo que no edifica. Si yo vengo e insulto a una persona y uso palabras, yo tengo una intención con esas palabras. Mi intención no es edificar, mi intención es destruir. Mi intención es hacer sentir mal a esa persona lo más basura que se pueda sentir. Ojalá para sentirme satisfecho en la justicia que yo creo que es correcta para defender mi posición. ¿Me estoy explicando con eso? Por eso el Señor dice, pero yo digo que cualquiera se orgizo o sané, se exaspere y pierde el control contra su hermano, ¿será culpable de qué? Juicio. ¿Por qué razón? Porque salió todo lo que había en el corazón. Y del corazón no salió amor. Porque si hubiera salido amor, le voy a decir qué es lo que hubiera salido. Cuando le maldecían, bendecía. Ve, y no me creyeron, ¿verdad? No me creyeron. Cualquiera que diga necio,
necio a su hermano. La palabra ahí es raká, o sea, vacío. ¿Qué es lo que le está diciendo cuando le dice necio a la persona? Vacío. Le está diciendo incompetente, le está diciendo, o sea, está menospreciando lo que es esa persona. No vale nada, yo soy mejor. ¿Sabe qué? Hay una oración de un hombre que dice, gracias Dios porque no soy como este. O sea, yo me siento mejor que este. Entonces, cuando yo tiro palabras de menosprecio, ya no estoy insultando. Ya no está saliendo palabras soeces, pero estoy menospreciando al hermano porque pienso que él es menos que yo. Por lo que sea, porque tiene menos dinero, porque tiene menos conocimiento, porque yo soy más guapo, por lo que sea, yo estoy viendo a esa persona como menos que yo. En ese momento dice a su hermano, perdón, a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera ante el concilio. Ok, ahí, vamos a parar un momentico ahí. ¿Qué es el concilio? El grupo de personas que decide en un lugar, un grupo de personas. Y cualquiera que le diga fatuo, ya eso es como lo más grave. ¿Cómo? Pero lo más grave no es el insulto que yo le di a esa persona. Ya lo traté mal. Eso me puso a mí ante un juicio. Ya lo menosprecié, eso me puso a mí ante otro juicio. Pero escuche la palabra fatuo. Es musterión. Callar la boca por medio de insultos. Ya no solo lo insulté, sino que le dije, cállese, no me diga nada. Y pongo mi posición y trato que esa persona ni siquiera me dé una explicación. O sea, es esclavizar a la voluntad de la otra persona. No tiene derecho usted ni a defenderse. Entonces usted se me calla o usted se va para allá o para acá o para donde sea. Me estoy explicando esto. Cuando ya usted anula a la otra persona. En ese momento usted se convierte en una persona que le está diciendo fatuo. O sea, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué, mis hermanos? Piense en esa secuencia de crecimiento de la conducta del ser humano. ¿Por qué? Porque ya ahí no hay misericordia, ya yo ahí no tengo misericordia de esa persona. Porque no da espacio al arrepentimiento, no da espacio al perdón. O sea, René viene y me hace algo a mí. Entonces René está tosiendo para meterme virus a mí, ¿verdad? René me hace algo a mí. Entonces René tiene la intención de pedir perdón, o sea, perdóneme, yo me arrepiento, pero yo le digo, cállese, y tal por cual, y esto por cual, y tal por cual, y lárguese, y no quiero saber nada de ti en mi vida. Rompí toda posibilidad de reconciliación. Y cuando yo rompo toda ¿qué dije? Toda posibilidad de reconciliación, gracias. Cuando yo rompo toda posibilidad de reconciliación, yo me voy corriendo, no me vaya corriendo, solo paso los libros a Juan. El que no ama a su hermano ha pasado de... No ha pasado, gracias, de las tinieblas a la luz. ¿El amor qué es? No, que acabamos de decir que es el amor. Una decisión. O sea, yo tomé la decisión incorrecta con esa persona. Entonces, como yo tomé la decisión incorrecta con esta persona, Dios dice que yo voy para el infierno. Así de serio es esto, pastora. Pastor, ¿cuál es la diferencia que hay, digamos, en ese pasaje? Dice que cualquiera que diga necio, y cuando yo abro el libro de Proverbios, la palabra necio aparece a diestra y siniestra. Ok, qué buena pregunta. La palabra necio es aquel que sabe hacer lo correcto y no lo hace. Entonces, cuando nosotros estamos usando la palabra necio aquí, que no es esa palabra que Dios usa, nosotros la estamos usando con un fin de insultar. Dios no la usa con un fin de insultar. Dios no nos dice a nosotros necios por insultarnos, por ser racá o por ser orguizo o por ser mosterión. Dios nos dice a nosotros, mira muchacho, ya sabes lo que tienes que hacer. Porque exactamente la palabra correcta que debería interpretarse eso es tercos, testarudos. Ustedes son tercos, ustedes son testarudos, ya saben. Como nosotros que decimos, ya no sea necio. Sí. Es correcto, es cuando nosotros, no lo decimos con por la insultar. connotación, digamos, no lo hicimos con la connotación que significa en esa palabra. Exactamente. Lo decimos como Ya no sea majadero. Bueno, básicamente lo que Dios cuando usa la palabra necio, y por eso es una buena pregunta, porque vea qué importante, la palabra en este texto no significa lo mismo que en este texto. Hay que ver el entorno en que se está dando. Dios está diciendo, ya usted sabe lo que tiene que hacer, porque no lo hace. Aquí hay una intención de disminuir,
de destruir, de llevar al mal, de acabar. Ahí hay odio. Entonces, si usted estudia el texto entendiendo lo que acabamos de aprender, lo que el Señor está manifestando es el odio entre las personas. Pero es que, bueno, no sé si estoy equivocado, pero lo anterior habla sobre el perdón. Pues, Correcto, correcto, exactamente. Entonces, si él viene hablando del perdón, esto es lo contrario al perdón. O sea, yo anulo toda posibilidad de perdón. A eso se le conoce como dureza de corazón. La dureza de corazón nos imaginamos como una piedra, pero la dureza de corazón básicamente es la insensibilidad de un individuo para accionar correctamente. A eso significa insensibilidad. Dime. Digamos, esta última parte que dice que después al infierno no juego, entonces lo que quiere decir es que realmente Cristo vino a mi vida y me transformó, yo voy a dar frutos de amor. Ajá. Que también, bueno, eso es también lo que veníamos hablando del vínculo del amor, ¿verdad? Correcto. Como creyentes nos tenemos que amar, y como aquí se está hablando todo lo contrario, ¿verdad? De que va a haber, de que digamos, de que yo me estoy enojando con mi hermano o con una persona, porque imagino que ahí no solo habla de los hermanos en Cristo, No, no. que está hablando de todas las personas. Entonces, ahí se manifiesta de que esa persona realmente no está en el camino correcto, por eso es que me imagino que dice que quedará expuesto en el infierno. Quedar expuesto al infierno de fuego es porque el único que puede hacer un juicio sobre ese corazón es Dios. El que puede saber si ese corazón es creyente o no es creyente, solamente. Expuesto no está diciendo se fue al infierno, está diciendo está expuesto. O sea, está expuesto delante de Dios para que Dios diga, usted está en el camino, sí, está así como a la orillita, ¿verdad? Eso es expuesto. Pero lo que está diciendo Ariana es muy importante rescatarlo. Le voy a decir por qué. Porque acordémonos que estamos hablando de perdón. Estamos hablando de la acción contraria al perdón y al arrepentimiento, a la reconciliación, a la misericordia. Todo eso es contrario al carácter de Dios. O sea, todo esto en conjunto, como les digo, eso es odio. Todo eso en conjunto es odio. Es dureza de corazón, ¿verdad? Y cuando hablamos de dureza de corazón y sabemos que el amor es una decisión, ahí es donde vamos a entender las palabras de nuestro Señor cuando Él viene y se dirige a las personas y les dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estaba triste Él? ¿Estaba sufriendo? ¿Se sentía humillado? Pero decidió, escuche, decidió decir esa expresión, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora la pregunta es, ¿están todos perdonados porque Él dijo eso? No. Es el carácter que Él muestra. Es el carácter que Él muestra. Significa que si las personas a mí me atacan, mi carácter es bendecir, aunque esas personas no cambien. Eso es lo que significa. Lo que significa es que lo que yo voy a mostrar es a Cristo en mí. Y Cristo en mí no va a atacar a las personas por muy ultrajantes que hayan sido contra mí. Pero fueron ultrajantes, sí, eso no cambia, eso los va a mandar al infierno. Pero yo no voy a desearles el infierno por eso. Yo al contrario deseo que se arrepientan, yo deseo que vengan al camino, yo deseo que se den cuenta de lo que están haciendo. Por eso es que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sigamos en Mateo. Por tanto, escuche, ¿se acuerdan que era causístico? De la quincena pasada, que era un mandamiento causístico. ¿Cómo no se aprendieron eso? ¿Cuál era el otro? Es que se me confundió. Apódico. Causístico creo que es el que habla de algo, Causal. o sea, que es, o sea, es como una orden. No, ese es el apódico. El apódico es haga o no haga. Sí, el otro es que me pone en una situación Si estoy en esa, es causístico. Por eso le dije esas dos palabras, apréndanlas. Porque esto nos va a enseñar a nosotros a leer la palabra. ¿Qué significa? Por tanto, lo hace causístico. Por tanto, significa que usted se tiene que analizar cómo está su corazón en relación a las demás personas y escuche lo que dice. Por tanto, si caes en ese problema donde te estás sintiendo así, ya te va a aplicar una ley. ¿Estás expuesto a qué? Al infierno. Estás expuesto al infierno. Estás expuesto a que te vayas al infierno. Así que si te encontrás en esa situación, te voy a dar un mandamiento causístico. Te aplica si estás en esa condición. Si traes tu ofrenda al altar, ¿de qué se está hablando? Que si vas a hacer algo para el Señor. Vas a hacer, no está hablando de plata, ¿verdad? No, está haciendo
vaya. Cualquier cosa que usted venga hacia el Señor a hacer, a cantar, a predicar, a orar, a adorar, a ofrendar, no importa lo que sea, cualquier cosa que usted le vaya a dar al Señor y se acuerda. ¿Cuándo? Allí, cuando usted va a darle eso al Señor, cuando usted va a orar, cuando usted va a cantar, cuando usted va a pasar al frente en la alabanza, cuando usted va a pasar al frente a predicar, se acuerda y dice de que tu hermano tiene algo contra ti. Escuche, no dice que tú tienes algo contra tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, contra mí, él me hizo algo. No está hablando de todas las personas, está hablando del hermano. Está hablando del que está en el grupo. Está hablando que estamos en la iglesia y que ella me hizo algo a mí. Y yo voy a ir a predicar, pero yo tengo la condición anterior. Estoy con un corazón resentido. Estoy con un corazón enojado. Estoy con un corazón que no amaneció bien, sino que guardó eso porque dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces estoy con ese corazón, ya no estoy como Dios. ¿Por qué no soy como Dios? Porque Dios dice perdona a los que no saben los que hacen. Porque cuando le maldecían, bendecía, porque pasaba por alto la ofensa. Ese es Dios. Y yo debo ser como ¿quién? Como Dios. Entonces me encuentro en esa posición, dice, si te encuentras en esa posición, cuando llegas ahí, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y yo escuché a unos pastores decir una semejante tontería, que dice, usted deja los billetes ahí, se va y le pide perdón al hermano. No se los lleve los billetes. No, eso dijeron. Deje los billetes, se va y después viene, pero deje los billetes aquí. Él no está hablando ahí. Cuando dice, deja allí tu ofrenda, significa venga a adorarme, pero no olvides resolver ese problema antes de que llegue el alguacil. ¿Quién es el alguacil? Cuando ya yo muero. Y entonces ese germen que estaba dentro de mí me captura porque ya no hay tiempo para arrepentirme, ya no hay tiempo para pedir perdón, se acabó, se llegó la muerte. Entonces dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, tenga cuidado, porque quiere decir que entonces yo llegué, voy a cantar y digo, wow, salgo corriendo como el correcaminos a buscar al hermano, ¿verdad? No significa eso. Tenemos que entender claramente. Tenemos que llegar delante de Dios y decir, Señor, si es cierto, estoy mal. Siéntese en la silla entonces y no se ponga a cantar, no me adore. Siéntese ahí, siga escuchando lo que tiene que escuchar y vaya y resuelva. Y después venga y cante. A eso lo quiero lograr en la parte de la alabanza porque es donde más se da. Hay gente que llega con los pelos agarrados con otro y se paran al frente a cantar a un Dios que no le está aceptando eso. ¿Me explico? Es donde más se da, porque es más difícil en el asunto del ujier, aunque también entra dentro de. Pero sí, mis hermanos, si yo llego a predicar, ejemplo, y yo ya dije, ella me hizo algo, estamos enojados y yo me voy a subir a predicar, entonces, iglesia, paremos esta caramba y vengan dentro de 2 horas porque tengo que ir a buscar a Aurea a la casa. No, mi hermano, haga lo que tiene que hacer, pero no olvide que usted tiene un problema. Puede predicar, pero inmediatamente usted tiene un problema. Pero el corazón ya tiene que tener el corazón con Dios. A arreglar ese problema. Es correcto. Sí, porque, pastor, lo que yo entiendo ahí es que cuando la palabra dice ahí que si tu hermano tiene algo contra ti, es porque ya el Señor sabe que aunque yo no le haya hecho nada, ya mi corazón está resentido. Es que es el corazón lo que tiene que reparar. Es el corazón. O sea, el hermano fue el que me ofendió. Y yo estoy ahí, voy a predicar y ojalá llegue el hermano para darle un par de versículos ahí. Y hacerlo bajado, ¿verdad? De la silla, puro versiculazo. No es eso, es suba. Pero reconcilie su corazón. Y reconciliar mi corazón, ¿a qué me va a llevar? A arreglar el problema. Ok, ahora seguimos. Una pregunta. Estaba escuchando que, con respecto a ese tema, que hay vemos muchas ovejas que no crecemos, y es por eso mismo, porque llegamos a la iglesia, escuchamos palabra, pero ese causístico no nos deja crecer porque no pedimos realmente un perdón a la persona que nos ofendió o que hemos ofendido, ¿verdad? En este caso. Quiero agarrar lo que don Carlos está diciendo y voy a tirarlo un poquito más adelante. Voy a ampliarlo un poquito más. Cuando ellos iban caminando y se los topaba un romano y ellos iban
sin nada, el romano tal vez llevaba un saco. Y cuando digo romano no estoy hablando de soldados, estoy hablando de cualquier ciudadano romano, así sea el ciudadano más chiquitico del imperio, iba caminando, se topaba un judío y iba con una bolsa, le decía, tome, lléveme este saco. Ellos tenían una obligación por ley de llevarle una milla. Una obligación. No era si querían. Si desobedecían a ese ciudadano romano, cualquiera de los que estaban ahí, soldados, lo podían arrestar y a saber lo que le iba a pasar a este judío. Entonces ellos agarraban eso durante una milla y caminaban durante la milla y podían ir, cantando así, podían ir, qué pereza con este ciudadano, qué obstinado, me está haciendo llevar esto, yo lo detesto, si no fuera porque soy judío, ¿cómo me gustaría cambiar? Podía ir alegando todo lo que quisiera, pero tenía que llevar la carga. ¿Me estoy explicando? Podía ir lo que quiera alegando, pero tenía que llevar la carga. Al decir una milla, decía, ahora sí, ahí está, búsquese otro. Salado, ¿verdad? Pero déjeme entrar. Sí. Entonces, cuando llegaba y ya lo podía dejar la milla y decirle, ahora sigue usted caminando. Hasta ahí lo defendía la ley. Pero resulta que el Señor dice, ahora que cumplió la milla, le dice al ciudadano romano, yo la voy a llevar una milla más. Entonces esa alegadera no debió de haberse dado, o no se daría. Quiere decir que tomó la carga y fue sin alegar, que se llama paciencia, esperando, sin alegar, sin quejarse, y cuando llega a la segunda milla le dice, no se preocupe, yo quiero llevarla una milla más. Eso es lo que el Señor está enseñando. Lo que el Señor está enseñando es que muchas veces lo que hacemos es una carga pesada. A veces llegar a donde una persona y decirle, mira, perdóname, y usted va a decir, pero ¿por qué yo le voy a pedir perdón a este si este fue el que me ofendió? Esa es la milla que está pidiendo. O sea, yo voy a llegar y le voy a pedir perdón y el otro seguro se va a hinchar así todo, a decir, ves, si no me hubieras hecho eso, vos me hiciste esto, vos me hiciste aquello, usted camine la segunda milla. Muchas gracias. Y continúe. No, o sea, de que te vengo a pedir perdón, ahora me salís con eso, venga otra vez y agarrémonos a los puños. Me estoy explicando, o sea, resulta que nos pasa a nosotros, nos pasa que nosotros reaccionamos con nuestras emociones, somos subjetivos. Y Dios dice, tomen una decisión. Don Carlos nos habló de la obediencia. ¿Qué es amar a Dios? Obedecer sus mandamientos. ¿Y qué dice? Vaya, esto es causístico, está así, vaya y resuelva. Aurora. También parte de eso, amar también es escuchar a la otra persona, porque a veces nos llegan y tal vez nos piden perdón y uno dice, no, tranquilo, no se preocupe, déjelo así. Entonces uno no da espacio a que la otra persona hable, se desahogue. Yo pienso que también es importante no solo recibir perdón, sino también dar espacio a que la otra persona diga lo que tenga que decir. Si quiere decirlo, ¿verdad? Si no, tampoco, como para qué sacar. Decía mi abuelo que el excremento, entre más se revuelca, más huele. Le digo. Entonces, si la persona dice, bueno, está bien, ya, tranquilo, no hay problema, ya. Y usted sabe que, pastor, le voy a decir algo. Cuando un hijo de Dios, por la misericordia, se da cuenta que ya ha sido rescatado, normalmente a nosotros nos toca que a volver a atar muchas cosas que siendo inconversos las hicimos. Pero Dios, como Él es Dios y tan maravilloso, Él nos respalda. Porque yo en el caso mío, por ejemplo, yo dejé atados, ¿cómo se llama? Cosas troncadas cuando yo llegué a los pies de Cristo, porque yo caminé en un mundo inconverso y hice mucho daño. El Señor me fue poniendo cada persona que yo el Señor los va a poner. Oiga, y yo llegaba y les pedía perdón y se me abrían de brazos, siendo inconversos. Y yo los abrazaba y esas personas recibían el perdón mío y esas personas ahora me ven y hola Ali, ¿cómo está? El Señor le va a dar la oportunidad a todas las personas de encontrarse cara a cara con la persona que tiene resentimiento. Se lo va a dar. Porque Dios no es un Dios que te impide hacer eso. Más bien lo empuja a hacer eso. Ok, gracias por ese aporte. Entonces ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es el adversario? Contrario. Ajá, el que es contrario. Pero en este caso, leyendo el contexto de lo que venimos atrás, ¿quién es el adversario ahí? Satanás. No. No, el que me hizo el daño. ¿Tampoco? ¿Quién es el adversario? ¿De dónde salen las palabras oeces? De mi boca. El adversario soy yo mismo. ¿Mi boca me condena o mi boca me libera?
El adversario son todas esas palabras que salieron de mi corazón. El adversario soy yo mismo y como hablé. Entonces póngase de acuerdo con su adversario pronto. Entre tanto estás con él en el camino. O sea, vaya y bendiga. Uy. Está hablando de la otra Vaya persona. y bendiga. Es que el adversario es usted mismo. ¿Quién lo manda a usted a hacer lo contrario contra Dios? El otro. Soy yo mismo. Póngase de acuerdo con su adversario. Es nosotros llegar al arrepentimiento, al reconocimiento de que yo tengo que actuar como Dios dice que actúe. Pero pregúntese esto. Y cuando usted se pregunta eso, usted dice, pero ¿cómo yo voy a ponerme de acuerdo conmigo mismo para ir a pedirle perdón a una persona que me ofendió? ¿Qué más cuesta? ¿Y eso cómo se llama, doña Marlene? Autoconvencerse, uno tiene que humillarse porque uno se tiene que autoconvencer de que tiene que hacerlo. Humillarse a sí mismo. ¿Eso es serio? Con razón, sí, Y es ya lo que ahora más, sí. es ya lo que me más entendí ahí. cuesta. No cuesta Yo me para la otra estoy persona. pegando. No, es con usted, porque Sí, usted porque dice, ahí mismo lo dice, ¿cómo ¿verdad? yo me voy a humillar? Porque entonces usted saca todos los argumentos. Claro, y empieza a decir, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué? Es conmigo que me tengo que poner de acuerdo. O sea, llegue a un entendimiento consigo mismo. Diga, no, esto yo lo voy a hacer porque Dios me lo manda. Sí, sí, ya Ok, dice, te entiendo diferente. entre tanto que estás con Él en el camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Mientras estamos con Él en el camino, ¿cuál camino? Este camino. En este camino estamos con Él. Él dice, yo soy el camino, La verdad y la vida. la verdad y la vida. Lo cual significa que mientras yo camino aquí tengo que ir según sus criterios, según lo que Él entiende. Entonces, pronto, ¿por qué pronto? O sea, ya vaya, resuelva este asunto. Entre tanto estás con Él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, ¿quién? Mi boca, mis palabras, yo mismo. Libran, dice la Ajá, correcto, exactamente. Te entrega al juez, o sea, lo entrega, y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. O sea, se muera. De cierto os digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Vean, mis hermanos, esto es muy, muy serio. Porque dice que lo echa a la cárcel y no va a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante. Cuando nos morimos, ¿ok? Cuando nos morimos y llegamos a la presencia de Dios sin haber resuelto la situación que nosotros teníamos que resolver, que Juan dice que no amamos y no pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, entonces en otras palabras dice usted no es hijo de Dios. No va a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante. ¿Cuándo termina usted de pagar el último cuadrante ya en la presencia de Dios? O sea, ¿cuándo termina de pagar la falta delante de Dios? Ya muerto. ¿Entiende? Nunca. Porque ya se murió ya. Ok, Ya no hay posibilidad. ok. Ahora le voy a poner quiénes son esas personas, ¿ok? Présteme por favor atención. Ahora le voy a decir quiénes son esas personas que no van a pagar el último cuadrante, que no se pusieron de acuerdo, que no hicieron caso al Señor, que no resolvieron. Señor, en tu nombre hicimos milagros, ofrenda. En tu nombre echamos fuera demonios, ofrenda, cosas para Dios. En tu nombre hablamos en lenguas, ofrenda. Y empieza a ponerle todo. En tu nombre predicamos, en tu nombre servimos, en tu nombre cantamos, en tu nombre limpiamos los baños, en tu nombre hicimos comidita en la iglesia, en tu nombre hicimos ferias, en tu nombre hicimos... todo eso hicimos en tu nombre. Y a todas esas personas que hicieron todo eso en el nombre, resulta que la esencia de lo que tenía que ser Él, no lo hizo. El amor, decidir amar a Dios y al prójimo. Voy a obedecerte y voy a hacer con Él lo que tú me dices. Apartados de mí, hacedores de maldad. Las ofrendas se hicieron, pero igual como está ahí arriba, como estaba leyendo. Tenían problemas yo con el adversario, dejé la ofrenda ahí y veía. Lo que el Señor está diciendo aquí es, mientras usted esté vivo, tiene tiempo de hacer lo que yo digo. Cuando usted esté muerto, ya no me venga a decir que, no me venga a decir, ay Señor, es que no sabía. No, no diga que no sabía, dice, porque harás, dice, destruir la obra de sus manos. Al decir que fue por ignorancia. Ok. Elifaz reprende a Job. Escuche esta reprensión.
Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿proferirá el sabio vana sabiduría? ¿Y llenará su vientre de viento solano? O sea, ¿va a hablar paja el sabio? O sea, ¿va a hablar basura el sabio? ¿Va a hablar tonterías el sabio? Le está diciendo Elifaz a Job. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? ¿De qué está hablando? De lo que está hablando, de cómo la boca nos condena o nos edifica. Tú también, ¿a quién le está diciendo? A Job. Disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque lo que estás orando no va a llegar delante de Dios a menos que resuelva el problema. Menoscabas. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Si usted lee todo el texto, estaba diciendo, pero ¿por qué yo estoy así? Pero si yo hago todo bien, si yo estoy haciendo... O sea, Job tenía una autodefensa de por qué él estaba así. Pero es un hombre justo. Es un hombre que estaba, según Dios, justo, y según Dios es un hombre apartado del mal, pero estaba actuando mal. ¿Por qué estaba actuando mal? Porque resulta que él no había reconocido hasta ese momento realmente la soberanía de Dios, que Dios hace como Él quiere, porque tu boca, ¿qué? Declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los estatutos, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Vieron el adversario? Lo hace como en forma de consulta porque lo leí por ahí. Estaba escuchando que la palabra adversario no necesariamente tiene una connotación ni mala ni buena, No, sino que es algo que es contrario. es contrario a la naturaleza. Ajá, por ejemplo, cuando va Balán, la burra, dice que el ángel de Jehová se le apareció y Él era apareció como el adversario, o sea, porque era contrario a lo que estaba haciendo. Gracias, don René, por aplicar eso. ¿Quién es su adversario en el caminar en la vida? Tengo que decir. Sí, dígalo. ¿Ella? ¿Quién es su adversario en la vida? Estoy hablando en este transitar. ¿Él? No, yo no. ¿Su adversario, pastor, quién es en la vida? ¿Ella? ¿Y su adversario quién es? Él, porque el adversario no es una connotación mala. Es la persona que nos va a confrontar. ¿Me estoy explicando? Porque es ayuda idónea. Es opuesta a lo que yo soy. ¿Pero por qué le dicen a Satanás adversario? Porque es opuesto a lo que yo debo hacer. Él me va a querer llevar por otro rumbo. En realidad, la palabra enemigo y adversario son dos cosas diferentes. La palabra enemigo es aquel que no va a cesar hasta que me destruya. Satanás es mi enemigo. Pero cuando Satanás opera en mi vida, se convierte en mi adversario. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué en un hijo de Dios se convierte en el adversario? Porque no tiene poder. Porque es causal. Depende de sí. Es causal. Es mi adversario mientras yo le doy las herramientas para que lo sea. En el momento que yo hago como Dios, ya no es adversario. No tiene conmigo competencia. Es como la tentación. Entonces, vamos al otro texto. Mateo 12, 34 al 37. Dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis, boca, hablar lo bueno siendo malos? Generación de víboras, ¿cómo ¿sabe qué es una víbora? No es una culebra. Eso es la serpiente que termina la lengüita en dos puntos. Eso es una víbora. No todas las serpientes son víboras. La víbora es la que tiene dos, es como dos lengüitas al final, así como. Con una lengua en dos. Una lengua en dos. O sea, ¿qué significa? Personas que dicen una cosa y dicen otra. O sea, que tienen un doble discurso. Eso es una generación de víboras. Personas con doble discurso. Dicen que me aman a mí, pero realmente no hacen lo que yo digo. Me llaman altísimo, pero no me exaltan. Me dicen Señor, pero no me obedecen. O sea, ustedes son de doble discurso. Entonces ustedes dicen, me aman a mí, pero ¿cómo tratan a su hermano? Dice que me aman a mí, pero no obedecen que bendiga al enemigo. Ustedes dicen que me aman a mí, pero tienen otra conducta contraria a lo que yo deseo de ustedes, que sean luz,
Porque si ustedes no pueden reconciliarse, si ustedes no pueden perdonar, si ustedes no pueden caminar en el sendero de la vida mientras yo vengo, ¿qué esperanza hay para los que no me conocen? Ese es el asunto. Entonces dice, generación de viudas, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Cuando estemos allá, al final, y el Señor nos diga, ahora sí, ven aquí, es hora de sacar la factura. Porque por tus palabras serás, ¿qué? Y por tus palabras serán, ahí está el adversario otra vez. O sea, está quien me condena y quien no me condena. Ahora, Dios es amor, Dios no es odio, y Dios sí es ira. Porque la ira es una reacción inmediata ante la injusticia. Y la ira se quita en cuanto se restablece la justicia. O sea, la ira no es algo que busque destruirme, la ira busca corregir mi camino. El odio es un sentimiento ¿qué? Persistente. La ira es una reacción emocional temporal y no es pecaminosa. La ira es una reacción ante lo que nos perturba, nos molesta y nos despierta, así que podemos airarnos con las personas que amamos. Por eso él dice, airaos. ¿Cuándo es que pecamos? Cuando soltamos toda esa basura por la boca. Yo puedo airarme, pero cuando usted se desahoga, dijo Doris, ¿qué desahogó? Lo que realmente es. Cuando usted saca todo por la boca, lo que usted es, el Señor dice, eso no es hijo mío. Eso es una víbora. En la iglesia me alaba, pero vea cómo insultó a esa persona. Todo lo que le salió por la boca. Dice que es cristiano, pero vea todo lo que le sale por la boca. Llega y anda evangelizando por todo lado y vea lo que le sale por la boca. ¿Cómo puede, dice Santiago, agua dulce y agua amarga estar saliendo por la misma fuente? O sea, no puede ser. O sale dulce o sale amarga, pero no pueden salir las dos. ¿Puede enojarse? Sí. ¿Puede airarse? Sí. Pero ¿qué sale por su boca cuando usted se aira? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué le dice usted a la otra persona? Y puede decirle palabras bonitas, pero con odio. Que Dios lo bendiga. Ojalá te muras. Que Dios te bendiga, le decía uno en el semáforo. Por lo tanto, la ira es una reacción defensiva. O sea, Dios cuando se aira contra nosotros es una reacción defensiva. Es como cuando pone los querubines al frente y de ahí no pasa nada. Primera de Pedro 2. Desechando pues la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, escuche, desead como niños recién nacidos. Cuando su chiquito, no don Ezequiel, es un bebé Ezequiel, cuando Ezequiel tiene hambre, se calla hasta que, ¿o qué hace? ¿Usted lo deja llorar? No lo puede dejar llorar, ¿verdad? No se va a callar. Ok, volvemos. Desead como niños recién nacidos, o sea, siga, insista, desead como niños que la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. Oiga, lo que el Señor está diciendo es, si a usted le dicen que usted tiene la razón y que usted no tiene por qué reconciliarse con su hermano, porque la verdad es que usted no fue el que hizo nada malo y que ve a ver a aquel, desee como niño recién nacido realmente el mensaje correcto. ¿Sabe cómo es eso? Le voy a decir cómo es eso. Como esas personas, vamos a imaginar que este es un teléfono. Yo lo llamaría, pero yo no le he hecho nada. La verdad es que yo no estoy enojado. Si me llama, le perdono. Si me llama, restablecemos, pero yo no le llamo porque yo no me enojé. Entonces, como yo no me enojé, yo no voy a tomar esa iniciativa. Ahí que me llame. El problema lo tiene él. Ay, eso es lo que dice el Señor. Dice, deje su ofrenda, agarre el teléfono y llame. Porque solo el hecho de no tomar el teléfono y hacerlo es porque hay algo en su corazón. Es correcto, hay un germen ahí. Ya no quiere humillar. Entonces, desee como niño recién nacido lo que Dios le indica.
si es que habéis, escuche, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Eso es causístico. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Vea, voy a hacer este escenario. No, usted no lo voy a hacer. No, usted no voy a hacer. Voy a hacer este escenario. Voy a agarrar a Douglas. Douglas, se lo merece. Douglas, mire, si usted tiene un problema, vamos a imaginarnos a Ramón. Si usted tiene un problema con Ramón Douglas, no espere a que él lo llame. Llámelo usted, si es que usted es un hijo de Dios, si es que usted es salvo. Porque si no es salvo, tranquilo, no lo llame. Eso es lo que es usted. Pero si usted es hijo de Dios, Douglas, su obligación delante de Dios es tomar la iniciativa. ¿Me expliqué? Escuche lo que dice. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso es causístico. O sea, si no es hijo de Dios, si no es cristiano, tranquilo. Siga así, de por sí va para el infierno. Acercándoos, piedras, no, ¿verdad? Bueno, sí, 1 Pedro 2, 4. Acercándonos a Él, ¿qué? Piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es una piedra? ¿La piedra tiene vida? Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando dice que acercándonos a Él, que es la piedra viva, que es el fundamento sobre el cual usted va a tomar una reacción, que son piedras como vivas, porque tienen el fundamento correcto para poder hacer lo que Dios dice cuando usted se sacrifica a sí mismo al renunciar a sus propios derechos para ponerlos de Cristo al frente. Y cuando dice desechado ciertamente por los hombres, porque para el hombre es una locura esto. Por supuesto. ¿Está loco usted? ¿Cómo me va a decir que tengo que hacer eso? Pero si Jesús lo hizo, Amén. Yo los amé primero. Yo los busqué primero. Usted haga lo mismo. Porque si Él es la piedra viva, o sea, si Él es el fundamento suyo de la salvación, usted, si es salvo, usted debe comportarse como esa misma piedra. Si usted es un hijo de Dios, se comporta como Dios. Si usted es un hijo de hermano de Jesús e hijo de Jesús, usted se comporta como Él. Si no, tranquilo, no hay problema. No le voy a exigir algo que usted no puede hacer. Josué 4, para entender un poquito de las piedras vivas. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes, a los pies de los sacerdotes, del lugar donde ¿qué? Donde están firmes, o sea, donde ya yo me siento sobre un fundamento. Tome piedras de donde está el fundamento. ¿Quién no es nuestro fundamento? ¿Quién es la piedra viva nuestra? Ok, párese sobre ese fundamento. Dice, y de ahí, de ese fundamento, dice, tome 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Qué es la noche? Para los judíos es horror, es oscuridad, es algo feo, necesitan luz porque ellos se sienten mal, porque durante la noche pasó el destructor, ¿se acuerdan? Destruyendo a todos los primogénitos. Para ellos la noche es algo negativo. Entonces Josué llamó a 2 hermanos, de los cuales había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra en su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y escuche por qué tenemos que ser piedras vivas con el Señor. ¿Puestos en qué? En su fundamento, para que esto sea señal entre vosotros. ¿Cómo yo sé que usted es hijo de Dios? Porque usted predica. ¿Cómo sé que usted es hijo de Dios? Porque usted canta bien. ¿Cómo sé que usted es hijo de Dios? Porque usted cocina bien. Yo, la única forma que sé que usted es hijo de Dios es cuando usted sabe perdonar y sabe arrepentirse. Ese es el fundamento. Y esa es la única señal que hay para nosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron,
y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Cuando ellos entran al Jordán, el impedimento que tenían eran las aguas. ¿Qué representan las aguas en la Biblia? Limpieza, destrucción, es como purificación. O sea, cuando entraste en ese proceso de purificación, que es que tu hermano te sacó la piedra, ahora de dónde viene donde yo digo que me sacaron la piedra, te sacó la piedra, entonces Dios divide los problemas para que usted pueda tomar el fundamento, que es el sacarlo en la tierra prometida, que es la salvación, y ser una señal para los demás que es testimonio. ¿Estamos bien ahí? ¿O me expliqué mal? Usted y yo somos testimonio. ¿Cuándo? Cuando nos conducimos como Dios dice que nos conduzcamos. Ahí empezamos a hacer nuestro sal. Correcto, todo es parte de lo mismo. Sí. Volvemos a 1 de Pedro 2, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal, ¿qué? Piedra del ángulo, escogida y ¿qué? Preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, como decía anteriormente, si es que han degustado de la salvación, a ustedes los que creen, a usted René, a usted que tiene que llamar a Ramón, a usted que tiene que hablar con el señor ¿verdad? Que está aquí, a mí que tengo que pedirle perdón a usted, perdonarla, que usted fue la agresora. A ustedes, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿De quién está hablando? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo, y roca para caer, porque tropiezan en la palabra, siendo ¿qué? Lo que nos enseñó este Señor ahora, por lo cual fueron también. Déjeme decirle, lo que Pedro está diciendo es, para unos les va a motivar a pedir perdón, a perdonar, a unirse, a acercarse al Señor, a ser pueblo. Otros van a decir, no, hombres, mejor me voy de la iglesia. No, hombres, mejor me voy a congregar a otro lado. No, hombres, mejor dejo a mi esposa y me voy a buscar otra. Nombres. Eso es para los que no creen en Cristo. Para los que creen en Cristo va a llegar y va a decir, mi amor, perdóneme. Estoy caminando mal. Perdóneme por lo que estoy haciendo. O a los hermanos, me estoy explicando. Para estas personas va a ser diferente lo que va a ser para unas. Mas vosotros que sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo creo que es bien explicado, más claro no está, cuáles son las virtudes del que nos amó. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado ahora ¿qué? Misericordia. Amaos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, venganza, que batallan contra el alma, porque nos condena, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Y cuándo es el día de la visitación? Cuando el Señor venga. Se nos acabó el tiempo, no podemos seguir leyendo a Pedro para poder cerrar con una oración. Hermanos, aquí lo que el Señor nos está enseñando. Uno, que Él no odia, Él aborrece. Por lo tanto, usted no debe odiar, ni yo debo odiar. Debemos aborrecer lo que es malo. Aborrecer lo malo no implica que yo vaya a hablar cosas incoherentes, que me salga de casillas, puedo decirlo, pero centrado, que no pase de ese día para mañana, porque eso Dios no le agrada, y que no es salir huyendo a otro lado como resuelvo las cosas. Las cosas se resuelven aquí mismo y adentro, en casa, no afuera. Porque es muy fácil que si Aurea me hizo algo a mí, yo me vaya para otro lado y no la vuelva a ver. Eso es muy fácil. Eso es sencillísimo, ¿verdad? Porque entonces en esa manera no la puedo confrontar. Pero ¿sabe qué es lo difícil? Llegué a decirle, mi hermanita, perdóneme de verdad. Yo no quiero delante de Dios que usted y yo estemos disgustados.
y unámonos de nuevo para seguir el camino, para que lleguemos al final. Que eso es una actitud del corazón, así que me lo llevaré donde vaya. Exactamente, pastora, muchas gracias por ese cierre. Es una actitud del corazón. Si yo me voy para otro lado, eso me lo llevo, y allá en otro lado voy a seguir siendo la misma persona insujeta, ¿verdad? Insujeta. Pastora, nos despide en oración.